Muy bien, pues vamos a ir arrancando. Lo primero, muchísimas gracias a todos los asistentes, de verdad, es algo que valoramos mogollón y más en días ya como estos, que ya empieza a hacer sol, que ya parece que podemos salir un poco a dar una vuelta y ayudarnos y querer quedaros un rato más después del trabajo para asistir a esta ponencia es algo que agradecemos un montón. Eh, segunda entrega de los meetups sponsorizados desde Kairos, desde el área de innovación. Hoy traemos un tema apasionante con vosotros, que es, queremos presentaros el reto de secuenciación genómica que hemos estado trabajando este año, desde octubre de 2020 hasta ahora, este junio, amparado por la Fundación del Hospital Universitario de La Paz y el Instituto de Investigación Universitaria, por IDIPAZ, y tocando nuestro grueso de nuestro foco de este año, Data Science y como artistas invitados DevOps. Antes de meternos en harina, vamos a pasar a presentarnos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los que estamos hablando? Bueno, yo lo primero me presento, voy a estar intentando llevar un poco el hilo de toda la ponencia. Soy Íñigo, trabajo en Kairos y soy de la capacidad Agile. Y he estado trabajando con Alejandro, con Paloma y con Álvaro, un equipo maravilloso de data durante todo este año en este reto. Y me gustaría darles pie para que se presenten. Pues empiezo yo. Yo soy Alejandro Pérez, he estudiado el máster universitario de Ingeniero de Telecomunicación. Bueno, estoy estudiando, me falta presentar aún el TFM y este año he sido becario dentro de la cátedra que tiene Kairos en la ETSI. Y en concreto pues estaba en este reto, que la verdad que al principio parecía muy grande y poquito a poco te vas introduciendo y van saliendo cosas. Y poco más que decir. Bueno, pues yo soy Paloma y como Alex pues estoy en el máster y también me queda el TFM y lo mismo, he estado en la cátedra y, y nada, y muy contenta de enseñaros lo que decía Alex, que empezó un poco pues muy grande, que como inabarcable, pero al final pues no sé, lo enderezamos y tenemos ganas de enseñaros lo que hemos hecho. Pues yo soy Álvaro y yo soy el único que no soy teleco, yo soy ingeniero biomédico, estoy ahora haciendo un máster de inteligencia artificial, también en la Politécnica. Y pues yo, aparte de lo que han dicho mis compañeros, me gustó la propuesta del reto, sobre todo por el tema de que, bueno, pues por una parte que ya había trabajado en La Paz en mis prácticas y me gustó mucho su mecánica y la gente, los profesionales que hay alrededor de todo ello. Y por otra, porque me gustaba el reto de poder enfrentarnos, de poder aportar algo a un problema tan importante como es en nuestros días el cáncer. Entonces, cualquier paso que pueda ir por esta dirección, pues lo veía como muy beneficioso tanto para mí, para formarme, como para, pues eso, lo que pueda aportar. Y no solo hoy tenemos la suerte de no solo contar con el equipo que ha desarrollado y que ha trabajado el reto, que ahora vamos a contar que es un reto y cómo organizamos este trabajo desde el área de innovación. Hoy tenemos la suerte de contar con dos compañeros de Kairos que nos han echado un cable de apoyo desde el lado de DevOps y desde el lado de desarrollo. Os dejo la palabra. Venga, tiro yo. Yo soy Pedro Amador, estoy en la capacidad de DevOps de Kairos y bueno, y muy contento de estar aquí, muy feliz de ver cómo ha sido el desarrollo del proyecto y hasta dónde han llegado. Y la verdad es que orgulloso del equipo y de Kairos, todo hay que decirlo. Muy bien, pues yo soy Rubén Aguilera, soy responsable de formación interna y desarrollo interno en Kairos. Y para mí ha sido un placer el poder ayudar en este proyecto, sobre todo
facilitarles a estos chavales el tema de la infraestructura y que pudieran llevar a cabo este proyecto con las máximas garantías. Y además hoy contábamos con un artista invitado, con Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez no ha podido venir porque es doctor en el Hospital de la Paz, es un investigador en bioinformática y ha sido el impulsor de todo este reto. Ha sido nuestro contacto con el Hospital de la Paz y ha sido quien nos ha puesto la guinda del pastel de, oye, tenemos esto que estamos trabajando en esta dirección, ahora vamos a contar. Y nos ha planteado todo lo que nos ha puesto en la dirección adecuada para todo el trabajo que hemos hecho este año. Estamos en la situación que estamos, como todos conocemos, los hospitales tienen la carga de trabajo y el nivel de trabajo que tienen, y me ha contactado hace un rato diciéndome que no podía asistir. Pero hemos estado preparando la presentación todos en conjunto y la parte que nos iba a contar, pues voy a intentar humildemente suplir, y con las guías que me ha dado os contaré cuál es el origen de su investigación y de lo que nos ha planteado. No hacemos más que decir, reto. Llevamos todo el año trabajando en un reto. ¿Qué es un reto? Un reto es la respuesta que intentamos ofrecer desde Kairos Innovación a hacer que confluyan las capacidades, todo el conocimiento que tenemos en Kairos con las necesidades de empresas, de entidades, del mundo real. En Kairos, como si habéis venido a meetups anteriores ya conoceréis, pero lo tengo que repetir para los nuevos, en Kairos todo el conocimiento se ha repartido en 5 capacidades. Estamos la capacidad de Agile, estamos la capacidad de desarrollo, la capacidad de Data Science, la capacidad de DevOps y la capacidad de Product Design, de UX. Desde Innova intentamos coordinar todo ese conocimiento para hacer frente a diferentes áreas en las que podemos trabajar. Y estamos metidos en muchísimos fregados. Trabajamos en licitaciones de contratación pública. Se han empujado incubadoras para iniciativas internas. Se ha trabajado en networking internacional y en coordinación de proyectos para Green Deals, para Europa. Lo que hoy estamos enfocando, lo que hoy estamos presentando, es lo que llamamos nuestra factoría de innovación, que es contactar con aquellos que necesiten un apoyo tecnológico, que tengan un reto que pueda estar relacionado con nuevas tecnologías y con innovación, y darles pie para arrancar. Este es el segundo. Estamos en un 2 de 3, donde el anterior reto que está, no sé si aquí arriba o aquí abajo en comentarios cuando este vídeo se publique en YouTube, ya está publicado, fue hace un mes, y hablamos sobre reforestación sostenible, sobre cómo aplicar técnicas de Data Science para reforestación, para predicción de la evolución de plantaciones de reforestación sostenible. Hoy nos centramos en el reto de secuenciación masiva, que viene del Hospital de la Paz, y tenemos en pendientes la presentación de un tercer reto en el que hemos estado trabajando este año, que es una aplicación llamada ComunicaPP, que busca facilitar la comunicación de pacientes afectados por afasia post-ictus. Es un proyecto impresionante, del que os hablaremos más adelante. Hoy estamos con secuenciación masiva. ¿Cómo llegó este reto hasta nosotros? Bueno, pues en una colaboración con la Fundación del Hospital Universitario de La Paz y con el Instituto de Investigación Universitaria de La Paz y con IDIPAZ, pues nos hablaron que tienen diferentes patas trabajando en el ámbito de la secuenciación genómica del ADN, en colaboración con el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer y con el TTGA, con el Atlas del Genoma del Cáncer, que es un proyecto
enorme a nivel mundial que lleva en marcha desde el 2005, que es una colaboración mundial de diferentes entidades, investigadores a lo largo de todo el ancho del mundo para intentar descifrar el ADN del cáncer. ¿Vale? Entonces, en este ámbito nos acercamos a hablar con Carlos y él nos contó cómo es su línea de investigación. Claro, nosotros somos informáticos, nosotros de ADN, más allá de Jurassic Park, poco más. Bueno, por lo menos yo, no voy a hablar por el resto de mis compañeros, pero por lo menos. Entonces, bueno, Carlos lo primero que nos contó, nos viene a aproximar mi ámbito de investigación como bioinformático, es la secuenciación de ADN. ¿Qué es la secuenciación de ADN? Pues es una de las técnicas moleculares más revolucionarias desde una perspectiva clínica que ha sido la secuenciación genómica del ADN. Gracias a ella podemos leer el orden de las instrucciones genómicas que tenemos en el ADN de nuestras células, ya sean células sanas o pertenecientes a algún tipo tumoral. Para conseguirlo, primero tenemos que buscar una muestra de ADN, ya sea de sangre, saliva o diferentes métodos, o coger un trozo de ese tumor para de ahí sacar el ADN que hay en el interior de las células tumorales y meterlo en unos aparatos llamados secuenciadores genómicos, donde se inicia todo un proceso que va a leer esas secuencias de ADN introducidas. Aquí todavía estamos hablando de un modelo de laboratorio, estamos trabajando con muestras de pacientes. Estas secuencias son el punto de partida de un proceso de análisis bioinformático en el que, primero, se filtran las secuencias que sean de mala calidad, se aparta todas esas muestras que parece que no van a aportarnos demasiada información. Segundo, se alinean las secuencias frente a un genoma humano de referencia para saber a qué posición de todo el genoma pertenecen cada una de esas secuencias. Y por tercero, se analizan qué mutaciones y variantes hay en este paciente, que a priori son distintas de las que haya en ese fichero de referencia. Todo este trabajo de previo análisis y de recogida de información acaba en un fichero, en un documento, que aquí ya llegamos al ámbito de la informática, llamado VCF. El VCF es un Variant Call Format, es un fichero de texto muy sencillito que se usa en bioinformática para almacenar todas esas variaciones en la secuencia de genes y su información. Cuando secuenciamos las células del tumor de un paciente, obtenemos todas las mutaciones y todas las variaciones que existen en esas células tumorales. Esta información queda recogida en un fichero en este fichero llamado VCF, que será el punto de partida de uno de los pasos más importantes del proceso de análisis, la anotación. Cuando partimos de esta información bruta que reconstruye el ADN tumoral, después debemos enriquecerlo. Vamos a poder decidir qué variaciones son las más relevantes o no para el diagnóstico. Vamos a poder cruzar esos datos con bases de datos farmacológicas para decidir qué tratamientos pueden ser más útiles para tratar esas variantes ya identificadas. Y sobre todo, vamos a poder trabajar en un pronóstico anticipado, ya que de una muestra de sangre podemos llegar incluso a predecir, a detectar variantes que pueden derivar en un cáncer más adelante, sin tener que esperar a que esas células se desarrollen y tratar con técnicas más intrusivas, como es recuperar con una biopsia un pedazo de ese cáncer. Todo este proceso deriva en un conglomerado de información que ha de ser analizada manualmente. ¿Vale? Los software comerciales actuales no llegan a, y además aquí no llegan a ofrecer un análisis completo, sino que ofrecen los datos brutos y es actualmente trabajo de los técnicos médicos revisar todos esos millones de variantes, todas esas combinaciones posibles y ver
efectuar los diagnósticos. El software comercial actual no entra en la analítica posterior, en ese trabajo manual que hacen los técnicos sanitarios, los doctores y los investigadores. Y ahí hay una parte de razón ética. El software comercial no puede invadir el terreno diagnóstico por las implicaciones que puede tener. Pero desde la perspectiva de I+D, y sin pretender nunca sustituir, por supuesto, el diagnóstico clínico humano final, sí que podemos buscar la forma de automatizar ese proceso de forma que facilite el trabajo final del diagnóstico del doctor, ya sea del diagnóstico o del tratamiento. Y más aún, no solamente podemos tratar de automatizar, no solamente podemos plantear la viabilidad, la hipótesis de, oye, este proceso sería automatizable, sino que además podemos buscar proveer de relaciones entre variantes, entre fármacos y entre diagnósticos que serían imposibles, dado el volumen de datos, que serían imposibles de encontrar manualmente y a vista de pájaro sobre estos ficheros VCFs ya anotados y ya enriquecidos con toda esa información. Este es el reto que nos plantea Carlos. Nosotros dedicamos muchísimo tiempo solamente a hacer el tratamiento de este proceso, de estos datos ya informatizados, ya anotados, ya tratados, ya convertidos en un documento que podemos trabajar en un ordenador. Dedicamos muchísimo tiempo y además es un tiempo muy frustrante porque muchas veces es infructífero, porque tienes tal volumen de datos que sabes que no estás abarcando todo lo que podrías abarcar. Y aquí nos plantea pues, cómo automatizar ese proceso y además cómo explotar las técnicas de Data Science para poder enriquecer y dar más respuestas de las que tenemos ahora mismo. Y aquí es donde entran nuestros técnicos, porque nosotros nos planteamos, igual que ya nos ocurrió, como contamos en el meetup anterior, sobre reforestación sostenible, estamos, por un lado, tenemos una cantidad de datos ingente, un volumen masivo que tenemos que ser capaz de trabajar y procesar con la carga de máquina, con la carga de ordenador, de procesador, con la carga de proceso que eso implica. Tenemos un planteamiento de I+D, de no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, no sabemos qué puertas vamos a tocar y nos vamos a encontrar cerradas, porque estamos abriendo camino. No sabemos cómo van a evolucionar estos datos, si van a crecer en volumen, si van a crecer en tipología, si vamos a encontrar que son insuficientes o al contrario, que somos capaces de, si tenemos la fuerza de proceso adecuada, que somos capaces de llegar y de relacionarnos de formas impensables hasta ahora. Y nosotros muy inocentemente, el equipo de desarrollo, nos acercamos a los compañeros de DevOps y decimos, oye, necesitamos fuerza de proceso. Vamos a necesitar trabajar con cantidades ingentes de datos y vamos a necesitar poder procesarlos. ¿Nos podéis echar un cable para ver qué infraestructura podemos montar para alojar estos datos que necesitamos analizar? Y aquí es donde contactamos con el compañero Pedro para decir, Pedro, danos máquina, por favor, danos máquina, que no sabemos cómo enfrentar esto. En efecto, el reto era peculiar por ese volumen de datos, por esa posibilidad o bueno, tenía pinta de que estás en una etapa de desarrollo donde trabajas con un volumen pequeño, que aún así era un volumen bastante grande de datos, lo que primaba era la escalabilidad. Entonces, lo que sucedió fue algo peculiar porque estaban trabajando cuando estás en desarrollo procuras gastar lo menos posible en recursos, en operaciones. Entonces estaban trabajando en un entorno nube con una cuenta de estas que son gratuitas y se quedó la cuenta sin créditos. Entonces nos pidieron ayuda para, oye, ¿nos podemos llevar esto a la infraestructura que tenéis en Kairos? Porque esa es una infraestructura de los servidores que tenemos montados para este tipo de proyectos, donde teníamos, digamos que capacidad
suficiente para alojar el proyecto, ¿no? Y hablando sobre la arquitectura y sobre las características del proyecto, pues encajaba en un modelo nube, en un modelo de contenedores, y empezamos a hablar de Kubernetes. Y bueno, aquí en esta parte es donde más está centrado Rubén, que es el que se encarga de gestionar este entorno, y fue donde empezamos a ver cómo dar cabida a este proyecto. Rubén. Sí, desde principios del año pasado, justo antes de la pandemia, tuvimos la decisión de mejorar todos nuestros desarrollos internos y compramos un par de servidores de los que ha mencionado Pedro. Entonces ahí empezamos a montar desarrollos internos dentro de esos servidores, y viendo las características de los desarrollos, pues vimos que lo mejor que podíamos hacer en ese caso era montar una infraestructura de amplia escalabilidad, y de ahí pues el estándar de facto estaba en Kubernetes. Igual que montamos un Kubernetes, también montamos un Kafka, y teníamos bastante espacio también para albergar datos. Con lo cual, cuando Genómica vino con estas necesidades de negocio, se ajustaron perfectamente a lo que ya teníamos montado realmente. Entonces, casi se llevaron ellos, estos chavales se llevaron más trabajo que el que nos dieron a nosotros, porque nosotros ya teníamos montada la infraestructura, y ellos se tuvieron que currar el dockerizar todas las aplicaciones, el ver cómo casar con el Kafka que nosotros teníamos montado, porque ellos ya habían trabajado con Kafka en esa cuenta de Google Cloud, creo que era, ¿vale? Y la verdad es que para nosotros estuvo muy bien, porque además gracias a eso también le dimos una vuelta más a la infraestructura, tanto Pedro como yo, y empezamos a montar lo que son volúmenes persistentes que hacían falta para esto, pero no hacían falta para desarrollos internos. Entonces, a raíz de eso ya tenemos esos volúmenes persistentes, e incluso ya estamos más confiados en tener bases de datos también en el clúster de Kubernetes. Con lo cual fue un win-win de sinergia entre capacidades, innovación, desarrollo, DevOps, y eso es quizá lo que más nos ha aportado a nosotros este proyecto, que por supuesto es súper importante. La clave, perdón, ya para terminar ya con esta parte, yo creo que aquí la clave es que no hay traslado de responsabilidad. Es decir, el equipo diseña la arquitectura, diseña el software y diseña la plataforma. Entonces, el equipo es independiente para trabajar con lo que realmente necesitan. Ahí el formato de DevOps es donde tiene un sentido, digamos que muy interesante, porque permite a un equipo de negocio, en este caso es el equipo de producto, trabajar en un producto sin tener dependencias entre los dos entornos. Es decir, no es en plan, tengo esta versión nueva, desplégamela, por favor, operaciones. No, eso no existe, porque las versiones es algo que pueden gestionar ellos, cuándo, cómo y qué desplegar y qué añaden a cada versión de lo que hay en la infraestructura. Y por otro lado, al equipo de plataforma le permite adelantarse y prestar soluciones donde antes no tenían esas necesidades, o donde no existía ese campo, ¿no? Entonces nos ha permitido crecer como infraestructura, y al equipo le ha dado mucha independencia para trabajar en lo que necesitan. Entonces, el traslado de responsabilidad es algo que se debe evitar siempre en la medida de lo posible. Trasladar de un equipo a otro lo que lleva es, pues bueno, a cuellos de botella y a enquistar un poco a veces en las entregas, ¿vale? Y esto es lo que nos permite este modelo de trabajo de DevOps. Claro, vosotros imaginaos el percal en una empresa de un corte más tradicional, de tú te acercas a tu área de sistemas temblando, diciendo, ojo, yo necesito capacidad de proceso y a ver qué requisitos me ponen a cómo tengo que tener yo mis desarrollos para que me puedan alojar en las máquinas tal y como las tienen montadas. Y en cambio, lo que nos ocurrió fue, oye, necesitamos capacidad de proceso, y dice, mira, te vas a meter aquí, vas a preparar un entorno
de despliegue continuo y no vas a tener que tocar absolutamente nada de la arquitectura que ya venías planteando para alojar todos estos datos, y no solamente vas a ganar en escalabilidad, en ser capaz de crecer todo lo que necesites en la medida que lo necesites, sino que además vas a ser independiente para las puestas en producción, como decía Pedro. Al principio abrumaba porque dices, Dios mío, ¿qué es todo lo que tengo que montar? Y en realidad, en muy poco tiempo, gracias al trabajo de Alex, de Álvaro y de Paloma, lo teníamos montado y rodando. Y vamos, me quito el sombrero y muy, muy agradecido a que DevOps estuviese tan presto para dar sus manos y colaborar. Conste que el equipo, fue decisión del equipo al hacer ellos todo el montaje de la plataforma en Kubernetes. Correcto, sí. Fue decisión del equipo decir, oye, esto no lo podemos hacer nosotros. Vale, entonces ya no tenemos, claro ya no tenemos que convencerles, ¿no? Es como... Claro, sí, el DevOps es precisamente un empoderamiento del desarrollador, porque al final decide cómo quiere desplegar su producto, todo lo decide el desarrollador siempre y cuando tenga la infraestructura, y como la infraestructura ya estaba montada, pues al final era más trabajo para ellos que para nosotros. Fantástico. Sí, DevOps somos todos. Esa es casi el resumen. Y lo último, ya con esto, el ir a Kubernetes también permite que esto pueda escalar en una nube pública como Amazon o como Azure o como Google, porque la arquitectura y los servicios ya están definidos y eso no cambia, y solo hay que añadir, digamos que madera en forma de billetes hacia los clouds públicos, ¿no? Pero bueno, la arquitectura ya está dispuesta para crecer de forma brutal si hace falta. Spoiler, acordaos de esto que acaba de decir Pedro al final, porque es un siembra y recoge muy importante. Tenemos una arquitectura montada, capacidad de despliegue, tenemos un reto, una hipótesis planteada de, oye, ¿qué somos capaces de arrancar con, qué somos capaces de automatizar y hasta dónde podemos llegar en analítica de estos datos? Y aquí es donde por fin el equipo pudo enfilar el acometer todo el enfoque de Data Science para arrancar para dar forma a este proyecto. Y Alex, ¿cómo fue el desarrollo de nuestra hipótesis? Pues desde el punto de vista del equipo, lo primero que debíamos de definir era cuál es el problema que tenemos que afrontar, cuál es nuestro punto de partida y plantear las hipótesis que está comentando Íñigo. Entonces, como ha comentado Íñigo, el proceso de secuenciación masiva, que podemos ver en el icono, bueno, en el dibujito de la derecha, la mayor parte está automatizado, pero hay un embudo muy importante, que es un proceso manual que es bastante tedioso. Entonces, nuestro punto de partida surge en el tercer nivel del embudo y es la anotación de un VCF. El VCF, la información que contiene en crudo, es dónde se ha encontrado esa variación o la mutación y en la posición de la cadena del ADN donde se ha encontrado. Entonces, como tal, el VCF no te proporciona más información, hay que enriquecerlo, que es lo que está contando Íñigo antes del proceso de anotación. En este proceso de anotación, lo que se pretende es consultar una serie de bases de datos públicas con ensayos públicos y demás, y con información que está actualizada sobre las variaciones que se conocen y la importancia que tienen, el impacto que tienen. Un ejemplo de esto es pues si una variación tiene una penetración muy alta en la población, pues no es mala. O sea, es que simplemente el ser humano está evolucionando y esa variación la va a tener en el futuro pues, toda la población. Entonces, pues, ese tipo de información es lo que se hace con el proceso de anotación. Este proceso es muy útil para el especialista y es sobre el que se basa para luego pues, decidir los tratamientos. Como hemos dicho, se utilizan bases de datos públicas y existen un montón de herramientas de código abierto para automatizar este proceso. Y luego, por otro lado, está el bloque que tenemos recuadrado en rojo, que es el proceso de interpretación de un VCF, que es el principal objetivo del reto. Cuando tú tienes el VCF enriquecido, pues tienes miles de filas. Y hay un montón de factores que influyen en la toma de decisiones pues, para que luego el especialista diga cuál es el tratamiento o no. Y luego no solo los datos que están en el VCF, tienes que tener en cuenta datos clínicos, datos de fármacos y también variantes de significado incierto, que puede ser que cuando tú incluyes una variante con otra, pues como que se contrarrestan y realmente no son malas, y un montón de factores que
es muy difícil a la hora de un humano interpretar toda esa información. Es por ello que nuestro reto pues, consta de dos partes. Por un lado, tenemos que crear la arquitectura que sea capaz de almacenar, anotar y sirva de herramienta de gestión o de información para un especialista, en todo el tema de los VCFs. Y por otro lado, el ver si es posible o no utilizar técnicas de Machine Learning para que el proceso de interpretación de un VCF sea automático. Estas dos soluciones, pues bueno, luego es una única solución general. Por un lado, para hacer arquitectura es donde nos fuimos a pedir ayuda a DevOps y nos dieron, pues, como han dicho, un espacio dentro de los propios servidores de Kairos, y el objetivo era, pues, anotar el VCF y añadir información extra al VCF, pues, como clínica y información clínica, básicamente. Para ello, pues utilizamos primero, creamos a través de Django, que es un framework de Python, un servidor web con el que interactuaría el especialista, y utilizamos una base de datos SQL para hacer que cada VCF que teníamos anotado y enriquecido, pues se pudiese consultar a través de consultas SQL con toda la información añadida que consideramos. Si puedes pasar, por favor. Entonces, el proceso de secuenciación es bastante simple. Utilizamos dos herramientas de código abierto, que es VT y BEP, que VT simplemente lo que hace es revisar el VCF y ver si cumple ciertas características para poder entrar en BEP, y BEP lo que hace es enriquecerlo con esta serie de todas estas bases de datos. Luego, en la siguiente transparencia están otras dos herramientas que hemos utilizado. Por un lado, Gemini, que Gemini lo que hace es que a través del VCF te crea una base de datos con todas las variantes de ese paciente, y la guardábamos en una base de datos de PostgreSQL con toda la información agregada que nosotros añadíamos de los datos clínicos del paciente. Entonces, en la siguiente transparencia podemos ver, aquí es el resumen de toda la arquitectura que montamos. Como bien han dicho, lo hicimos en Kubernetes y en contenedores, y todas las colas de mensajes se hacían a través de Kafka, para decir, pues tienes que empezar a procesar, o esto ya se ha cumplido, empieza. Luego, por otro lado, podemos ver por un lado tenemos la base de datos, que es el punto final sobre el que el especialista pues, puede hacer queries y puede utilizar como herramienta de consulta. Lo siguiente es la interfaz web que tenemos de Django. Todo está pues, bueno, hecho en contenedores, como hemos dicho, en servicios autocontenidos. Y la siguiente, por favor. Y los volúmenes, que es bastante importante. Los volúmenes lo que contiene es toda la información de la base de datos que se consulta para el proceso de anotación. Queríamos que todo estuviese dentro de nuestra infraestructura porque, claro, teníamos información sensible de pacientes y al hospital no le hacía mucha gracia que tú consultaras bases de datos externas, porque eso, pues, por temas de seguridad y temas de privacidad. Entonces, por eso tuvimos que descargarnos y utilizar estos storage tan grandes con toda la información para simplemente anotar el VCF. Esto es desde el punto de vista de arquitectura. Y bueno, también por último comentar que, claro, que al tener todo hecho en contenedores, este flujo, esta tubería de procesos, se puede extender todas las veces que sea necesario, siempre y cuando pues, tú tengas capacidad de procesado suficiente para replicarlas. Todo esto ha sido desde el punto de vista de arquitectura, y ahora pues, lo que vamos a contar es cómo actuaría un especialista con toda esta infraestructura. Les doy la palabra a Paloma. Vale, pues todo esto que ha contado Alex, ¿cómo lo utiliza una persona del hospital? Bueno, pues a través de la interfaz web que hemos dicho que está montada en Django. Entonces, la interfaz tiene distintas opciones dentro del menú, y una de ellas es crear un nuevo paciente, una nueva entrada en la base de datos, que es la parte que veis a la izquierda, donde aparece un formulario con una serie de campos. Pues para indicar el ID del paciente, el sexo, la edad, el tipo de cáncer. Esto es toda la información clínica. Y luego además hay otra parte que es la parte genética, donde se introduce también el VCF del paciente con todas sus variantes. Esta información se guarda en Postgres, referenciada a ese paciente con esa ID. Y el VCF pasa por todas las herramientas que ha contado Alex, por VT y por BEP para anotarse, y por Gemini para crear la base de datos incorporando nueva información sobre estas variantes del paciente.
una vez que todo este flujo acaba, la base de datos de Gemini se incorpora también a Postgres, también referenciado al paciente de cuyo VCF ha salido esa base de datos, y en otra parte del menú ya un investigador o una persona del hospital puede consultar información sobre el paciente que desee. Introduce el ID del paciente y le aparece pues, una tabla con todos los campos, toda la información clínica que ya ha introducido en el formulario, junto con el VCF y junto con la base de datos de Gemini que se ha creado con información adicional de las variantes. Puedes pasar, Íñigo. Vale, bueno, pues una vez cumplido este objetivo, ya creada toda nuestra plataforma, nuestro marco de trabajo, ya nos metimos con el otro objetivo que teníamos, que era priorizar las variantes para poder establecer cuáles eran las más importantes. Bueno, como ya se ha comentado, es un proceso manual que es muy costoso y que es llevado a cabo por especialistas. Y es que además también está el problema de que hay un tipo de variantes que son las variantes de significado incierto, que tratarlas de una manera manual es casi imposible, porque son variantes más desconocidas de las que no se sabe su efecto farmacológico. Por lo que la única manera de poder tratarlas es utilizando lo que se llama Machine Learning. El Machine Learning es lo que nosotros hemos empleado y nos ha permitido automatizar todo este proceso de priorización y obtener la predicción de supervivencia de una variante y establecer esta supervivencia como uno de los criterios para llevar a cabo luego la priorización. Vale. Bueno, he dicho que lo que vamos a utilizar es el Machine Learning para poder realizar esta priorización, pero ¿qué es el Machine Learning? Bueno, pues una definición es la que aparece ahí: algoritmos computacionales que permiten automáticamente aprender a realizar una tarea a partir de la experiencia previa. Esta experiencia se adquiere durante lo que se llama fase de entrenamiento, en la que al modelo de Machine Learning se le suministran muchos datos, cuantos más mejor, que le sirven para aprender, comparando la respuesta que da el modelo con la respuesta real. Esta respuesta real también se introduce en el modelo, es lo que se suele llamar etiqueta, y va acompañando a cada uno de los datos de entrada. Esto es así porque nosotros dentro del Machine Learning nos estamos enfocando en un tipo de aprendizaje que se denomina aprendizaje supervisado, en el que disponemos de la respuesta a la tarea a lo largo de todo el conjunto de datos. Y esta información es la que el modelo utiliza para aprender, puesto que una vez que está entrenado, se vale toda esta experiencia que iba adquiriendo para realizar una predicción sobre un dato que no está etiquetado, usando pues eso, todo el conocimiento que ya tiene gracias a la fase de entrenamiento. ¿Pasa? Vale. Bueno, pues para realizar Machine Learning, como he dicho, se necesitan datos, cuantos más mejor. ¿De dónde hemos sacado nosotros estos datos? Pues nosotros los hemos sacado del TCGA, que es un proyecto relacionado con el cáncer. Los datos que hemos cogido son datos de distintas fuentes y por tanto hemos necesitado realizar un preprocesado, una fase previa, para filtrarlos y para quedarnos con las variables que realmente nos eran interesantes y que podían servir para realizar luego la predicción. ¿Qué datos son exactamente estos? Pues por un lado son datos genéticos que hemos obtenido a través de los llamados MAF, que son archivos similares a los VCFs, pero que están anonimizados. Es decir, que son datos públicos y de ahí que hayamos podido utilizarlos. Y tienen eso, toda la información genética de un individuo. Luego, por otro lado, también datos clínicos, que son datos, pues, por ejemplo, tipo a la que se ha diagnosticado el cáncer, o el estado en el que está, o el lugar en el que se ha producido. Y luego también otro tipo de datos que hemos utilizado son los datos de bioespécimen, que son datos que tienen información sobre las muestras de tejido del paciente. Todos estos datos los hemos combinado para crear un corpus y utilizarlo para entrenar nuestro modelo. Nos llega, Paloma, dame un segundo justo porque estamos en
Además, como estamos en el punto de datos, nos han hecho una pregunta que puede encajar muy bien, porque claro, todos estos datos que hemos estado almacenando nos preguntan, ¿hay alguna razón para elegir Django o PostgreSQL entre las múltiples opciones disponibles? ¿Es simplemente por conocimiento previo? ¿Hay alguna ventaja desde el punto de vista de Data Science para que todos estos datos se hayan almacenado en estas tecnologías en concreto? Pues el uso de Django fue una recomendación de unos compañeros porque teníamos que unir el front que ya teníamos hecho, la interfaz web con el back, la parte de los datos para poder recuperar la información de las consultas de los pacientes que estuviesen almacenadas. Y Postgres fue porque era lo que estaban utilizando dentro de Kairos, que nosotros al principio estábamos utilizando SQLite, creo, y la base de datos de Kairos, con lo que hablamos con Rubén y con Pedro, era Postgres. Entonces al final nosotros lo pasamos a Postgres. Y bueno, también ¿Cómo, comentar... ¿Cómo les engañamos? Porque realmente la infraestructura podría tener cualquier tipo de base de datos, pero obviamente Pues Postgres es la solución más open source, más potente en este caso para almacenar los datos, mejor que SQL. Vale. El uso también de Django, es por lo que bueno, he comentado en los comentarios, es que te hace el trabajo muy fácil, o sea, automatiza muchas cosas. Con muy pocas líneas de código puedes hacer una aplicación relativamente grande y sin tener que entrar en mucho detalle ni nada de eso. Y luego, por otro lado, también es que el VCF suele ser datos estructurados. Entonces, para luego hacer queries y demás, el Postgres te sirve perfectamente. Lo que pasa es que cuando nosotros utilizamos los datos para técnicas de Machine Learning, sí que sacamos como una especie de nueva tubería sobre la que tratamos, juntamos con los documentos MAF que ha estado comentando Paloma, y es una tubería distinta que nos da unos resultados distintos que al final juntamos en todo en SQL para que el especialista pueda utilizarlo para hacer las consultas. Y poco más. Maravilloso. Aprovecho para comentar a todos los espectadores, tenéis el chat abierto y tenéis las preguntas y respuestas. Por favor, no cortéis cualquier duda, cualquier comentario que tengáis respecto a lo que estamos hablando, lanzad preguntas y dependiendo cómo nos encaje, vamos midiéndolas o al final las respondemos todos o si nos encaja con el punto de lo que estamos contando, las vamos metiendo según vamos hablando. Muchas gracias, Fernando, por el... Creo que ha sido Fernando. Sí, muchas gracias, Fernando, por el aporte a la pregunta. Y Paloma, te devuelvo la palabra, perdón de la introducción. Nada. Bueno, pues ahora voy a explicar un poco pues, el uso que estamos haciendo nosotros del modelo de Machine Learning. En la parte anterior pues, he contado toda la creación del dataset a partir de los distintos datos del MAF, el de bioespécimen y los clínicos. Y bueno, pues una vez ya con toda esta información podemos entrenar nuestro modelo de Machine Learning. Cuando el modelo ya está entrenado, se puede se puede predecir la supervivencia de un nuevo paciente. De forma, ¿cómo llega este paciente? Bueno, pues llega su VCF, que es el que se introduce en el modelo, y además también llega los datos clínicos. Todo esto se incorpora en la interfaz web que os hemos enseñado antes. Con el formulario y también introduciendo el VCF. Entonces todo esto pasa a la arquitectura, se guarda en Postgres y el VCF se anota con VT, con BEP y con Gemini y se crea la base de datos de Gemini y toda la información del VCF y de los datos clínicos del paciente se combinan para crear como el input del modelo y a partir de toda la fase del entrenamiento, toda la experiencia y todo el conocimiento que ha ido adquiriendo, puede realizar una predicción sobre ese paciente que ha llegado. Esta predicción es la que se utiliza como un criterio para realizar luego la priorización de las variantes, junto con información adicional, como por ejemplo la información que aporta Gemini, que da información adicional sobre las variantes cuando se crea la base de datos. Todo esto se puede combinar y crear el reporte final en el que aparecerá una lista con las variantes más importantes. Y bueno, ya voy a dar paso a mi compañero Álvaro, que os va a contar un poco más detalles del modelo. Sí, bueno, pues una vez vista tanto la parte de la arquitectura más después la introducción al uso del modelo de Machine Learning que queremos utilizar dentro de la plataforma,
Pues veamos un poco más a fondo cuál va a ser el problema al que nos queremos enfrentar con el uso de este modelo. Hemos querido enfocarlo como un problema que se denomina análisis de supervivencia, en el cual se busca predecir cómo es la evolución temporal de la probabilidad de supervivencia de un paciente dados sus datos. Entonces, para ello el modelo se entrenará con los datos previos que ha estado comentando antes Paloma, más unas etiquetas que nos enseñen al modelo como tal en el entrenamiento a realizar la tarea, a solventar el problema para el que queremos usar el modelo, y así posteriormente poder predecir la supervivencia dada una serie de variables. Entonces, estas etiquetas que se establecen para el entrenamiento, en ellas se establecen los días que han pasado desde el registro del paciente hasta la recogida de los datos. Esto hace que se puedan dar dos tipos de eventos en estas etiquetas. Por un lado están en esta gráfica de la izquierda los que aparecen representados con el triángulo azul, que serían los casos, los eventos en los que el paciente ha fallecido, y aquí la supervivencia corresponde a los días que han pasado desde el primer diagnóstico registrado hasta que fallece. Y por otro lado tenemos un segundo tipo de evento que podría ocurrir, que sería el representado con los circulitos rojos, en el que la supervivencia nos dice cuántos días han pasado desde que al paciente se le registró el diagnóstico de cáncer, por lo cual el paciente en ese momento seguiría vivo. Pues toda esta información relativa a las etiquetas, relativa a la supervivencia, junto con el resto de variables que ha comentado Paloma, las variables clínicas, las variables genéticas, las variables de tipo de bioespécimen, pues todo en su conjunto es lo que nos permitirá entrenar al modelo para conseguir adaptarlo a la tarea, al problema que estamos, sobre el que lo estamos enfocando. Vale. Pues eso, una vez hemos visto un poco más a fondo cómo es el uso que se plantea del modelo y cómo es el enfoque que vamos a darle, para qué vamos a utilizarlo, veamos un poco con un poco más de detalle cuál va a ser como tal el modelo de Machine Learning que vamos a implementar, que vamos a plantear utilizar para resolver esta tarea. Este modelo se llama XGBoost y es un modelo que pertenece a una familia de algoritmos que se denominan modelos basados en árboles de decisión, en los cuales se establecen lo que se denominan árboles, en los cuales hay una serie de nodos de decisión, en los que vamos a ir tomando una decisión para cada una de las variables de entrada que le demos al modelo. Entonces, dependiendo de la decisión que tomemos para cada variable, iremos tomando una rama u otra de este árbol, así hasta que llegamos a un nodo de decisión final que nos permite realizar la predicción final para ese conjunto de variables que le hemos ido dando al modelo. Entonces, bueno, como he dicho, XGBoost es un modelo que pertenece a esta familia, y dentro de ellos es uno de los más actuales, ya que incorpora una serie de avances. Pues por un lado, en vez de utilizar un solo árbol, se forma un conjunto de árboles, y este conjunto como tal será el que nos ayude mediante una especie de consenso a realizar la tarea. Entonces nos apoyamos no solo en la decisión que tome un árbol, sino en la decisión que tomen muchos árboles. Entonces la robustez del modelo que se consigue será bastante mayor. Aquí recuerdo que Carlos, el bioinformático, que por desgracia no ha podido venir, nuestro investigador, le sorprendió bastante que hubiésemos llegado hasta aquí, porque la mayoría de investigaciones que trabajaban sobre secuenciación genómica están muy centradas en random forest. Entonces, le sorprendía, y algunas ya nos ha preguntado qué aportes traía XGBoost con respecto al tradicional, el tradicional o más conocido, más estandarizado, Random Forest. Pues básicamente
la principal diferencia es la forma en la que establecen cada uno de estos árboles de decisión. En ambos se establecen varios, pero la forma en la que se establece es diferente. En Random Forest, pues como dice la propia palabra random, pues se hace de una forma aleatoria. Entonces, mediante el entrenamiento, te vas quedando con los que vas viendo que mejor resultados obtienen. En cambio, XGBoost, en vez de construir los modelos de forma aleatoria, los hace mediante una técnica que se denomina, que se llama, una técnica matemática que se llama descenso de gradiente. Entonces, los modelos no se forman a partir de los anteriores, no de forma aleatoria. Entonces, es como que vas mejorando los modelos preexistentes hasta llegar a la forma más óptima. Por eso, pues por una parte, pues los beneficios que iba a comentar ahora, uno de los principales es que obtenemos un algoritmo paralelizable que hace que su procesado sea muchísimo más rápido. Y encima el modelado que acaba consiguiendo por la optimización que logra con este descenso de gradiente es bastante mejor en general, no siempre, que Random Forest. Y si he respondido a la pregunta, sigo. Perfectamente, y muy agradecido, porque claro, la potencia que trae es impresionante, me parece fantástico. Sí, un nuevo avance que va surgiendo justo en esta familia, pues que incorpora nuevas herramientas que van saliendo. Bueno, pues todo esto que acabo de comentar, también habría que añadirle el beneficio, digamos, de que es interpretable, como he ido comentando, porque podemos ver las decisiones que va tomando el árbol en cada nodo. Vale, pues para poder hacer frente con este modelo al problema que hemos planteado de análisis de supervivencia, habrá que usarlo de forma conjunta con varias funciones de regresión logística. Entonces, el conjunto de estas funciones junto con el modelo es lo que permitirá establecer una función de supervivencia similar a un estimador que se llama Kaplan-Meier, que es un estimador que es muy común en estos análisis de supervivencia en una gran variedad de campos, entre ellos el campo sanitario. Entonces, bueno, recapitulando un poco, podemos decir que la unión del modelo XGBoost junto con varias funciones regresivas es lo que nos permite establecer ese estimador para la función de supervivencia. Bueno, pues esta función de supervivencia es la que nos ayuda a enfrentarnos al problema que hemos planteado de análisis, ya que establece cómo es la evolución de la probabilidad de supervivencia en ventanas temporales para un conjunto de datos dados pues, por ejemplo, para un paciente. Entonces, gracias a ello, se podría utilizar para comparar la importancia que adquieren distintas variables en la supervivencia de un individuo. Por ejemplo, en esta gráfica de la derecha, que tenemos por un lado la función azul y por otro la función roja, pues cada una de ellas pues, podría ser de un conjunto de estas variables de un paciente. Entonces, mediante la comparación de ambas funciones se podría llegar a la conclusión de que la función azul tiene una importancia mayor en la supervivencia de este individuo, ya que el decrecimiento de la probabilidad de esta supervivencia, o sea, la mortalidad que va a tener ese paciente, es bastante mayor, porque disminuye más rápido en menos tiempo. Pues bueno, pues con esta idea es la que nos ayudará a establecer una serie de criterios que serán en los cuales nos basaremos para la priorización que hemos ido comentando y para la interpretación de estos VCFs, de todas estas variantes incluidas en los VCFs, para que en función, bueno, pues de la supervivencia podamos establecer una importancia mayor o menor. Y bueno, por último,
¿Me pasas, Íñigo? Ahí, perfecto. Por último, bueno, hasta ahí sería la parte de hasta donde hemos llegado con el modelo y por último, pues bueno, remarcar un poco que todo esto en su conjunto ha sido un proyecto bastante ambicioso que hace que que haya bastantes posibilidades de extensión de en un conjunto de líneas futuras. Pues bueno, la principal podría ser pues, que como todo hay margen de mejora, en cada una de las partes que hemos ido comentando. Luego, otra línea futura sobre la que podríamos seguir ahondando sería que podríamos, por ejemplo, establecer nuevos modelos para poder obtener nuevos tipos de predicciones, como puede ser una que nos planteó Carlos, que es la supervivencia libre de enfermedad, que es un tipo de supervivencia en la que además, se tienen en cuenta la eficacia en la supervivencia de los fármacos suministrados en el tiempo para el tratamiento de un paciente. Entonces, conseguir nuevas predicciones en base a esta supervivencia libre de enfermedad, pues nos podría ayudar a obtener nuevos criterios para priorizar y dar distinta importancia a las variantes de un paciente. Otra línea futura pues podría ser la obtención de nuevos criterios para la priorización, como pueden ser los que podemos obtener por algunos estándares, como pueden ser guías clínicas, como el AMP o el ACMG. Pues de esta forma tendríamos en cuenta distintos aspectos relevantes en la genética de un paciente, no solo los relacionados con la supervivencia, y en su conjunto podría ayudarnos a tener un conjunto de criterios más completo para la priorización que mejorara la interpretación. Y por último, pues podríamos consolidar el reto con el uso de unas cantidades más masivas de datos, gracias a la incorporación de datos no públicos, como podrían ser los que vayamos obteniendo con el uso de la plataforma, bueno, con el uso que dé el hospital a la plataforma que hemos planteado, a la arquitectura que hemos planteado, pues ahí ir registrando pacientes, ir almacenando VCFs, pues en un futuro explotar esos datos que se vayan almacenando para poder extender un poco más los modelos que vayamos proponiendo y hacerlos en principio más potentes y mejores. Y otra fuente podría ser, pues, por ejemplo, la incorporación de datos para personal investigador, como los datos controlados del TCGA y de otros consorcios internacionales, que, pues bueno, estos requieren una licencia especial, que es una licencia de investigación, que si en un futuro se llegara a obtener acceso, podría hacer que la cantidad de datos de las que dispongamos para todo esto aumentara considerablemente, pudiendo extender pues mucho todo esto. Entonces, bueno, esto sería todo. Le vuelvo a ceder la palabra a Íñigo para la última sección. Si estamos en cierre y conclusiones, o sea, si que tenéis dudas y preguntas y cosas, es el momento de irlas escribiendo. Antes de entrar, nos preguntan que hay una duda, que no he entendido muy bien si se puede contrastar la información predecida por el algoritmo entrenado, por Machine Learning, con respecto a la estadística pura, a la obtenida de un análisis de datos más, digamos, canónico, más lo que el análisis tradicional que podríamos hacer, que es básicamente lo que vienen haciendo las herramientas de mercado más tradicionales. ¿Qué opináis vosotros? Si cogemos el informe o los resultados que podrían dar nuestro algoritmo entrenado y lo contrastásemos con lo que tenemos con lo que ya existe en el mercado, ¿qué creéis que podríamos obtener de ahí? Bueno, la verdad que podría ser perfectamente otra línea futura de estas que acabo de comentar, porque sí que tenemos pensado alguna forma sobre la que poder contrastar un poco los resultados y la información,
pero de una forma tan indirecta, basándonos en distintas formas de abordar el problema, pues no lo habíamos pensado. O sea, las formas que tenemos de momento de contrastar los resultados van todos dentro de lo que es en sí el Machine Learning. De, pues, por ejemplo, separar datos de testeo con datos de entrenamiento y con esos datos de testeo poder obtener unos resultados, unas métricas que nos ayuden pues, un poco a ver cómo de bien o cómo de mal va nuestro modelo, pero comparar, digamos eso, distintos tipos de metodologías de abordar el problema, pues la verdad que no lo hemos planteado todavía. Yo un comentario adicional, no sé si he entendido bien la pregunta, pero cuando tú haces el Machine Learning, tú lo que utilizas son métodos estadísticos, porque no estamos utilizando ninguna red neuronal ni nada de eso. Entonces, en el propio entrenamiento estamos utilizando resultados que ya existen. Es decir, que la máquina se está alimentando con cosas que ya sabemos cuál es el resultado. Y en función de eso, luego lo que probamos de test nos da otro resultado con el que se compara. O sea, tenemos de todo con lo que estamos entrenando, sabemos cuál ha sido su resultado. Claro. El avance y lo que podría aportar respecto a esos análisis de datos más, digamos, canónicos, más lo que venían haciendo, es que gracias a los entrenamientos podemos encontrar relaciones que hasta ahora ni siquiera eran planteables o que ni siquiera eran visibles. Podemos visibilizar relaciones de todos estos modelos reales con los que estamos alimentando que mirándolos de uno en uno igual ni siquiera los pudiéramos ver. Que era uno de los objetivos del reto, el poder decir, además de lo que ya vemos, que puede llegar a detectarse con esto. Y esto a mí me sirve para enlazar con las conclusiones del punto del que llegamos. Porque es que en Innova nos gusta mirar al cielo. Y la evolución futura que podría tener el terminar de asentar, no llevamos nada, llevamos un año trabajando en esto. Si pudiésemos el plantear, el asentar este reto y poder seguir empujando, es la relación y el mirar al cielo es entrar a formar parte de ese proyecto de Cáncer Genómica Atlas, que es como cuando se lo decíamos a Carlos, él mismo nos decía en plan de, miráis muy alto, espérate, que esto es muy grande y no todo el mundo puede entrar aquí. Pero sí, nosotros nos planteamos el decir, oye, ¿y por qué no? Si somos capaces de seguir aportando, esto puede llegar a un momento en el que tenga entidad suficiente como para poder ofrecer recursos y beber de los recursos de todos los investigadores. Esto es nuestra visión a largo plazo y lo que miramos como lo que tenemos que mirar desde una reinnovación. Pero Carlos también nos dice, mucho más aterrizado, y esto es algo que ya tenemos rozando con los dedos y está en las puertas, es que la conclusión de este reto es que solamente con Internet y con un VCP estamos ofreciendo una herramienta para que cualquier investigador en cualquier parte del mundo pueda utilizar estos algoritmos ya entrenados y utilizar el resultado como fuente de inspiración para sus diagnósticos, para ver relaciones que no estaba viendo o para poder facilitarles su trabajo en el tratamiento de los pacientes. Y eso es algo que ya tenemos hoy en día. Encantado de haber participado esta tarde con vosotros. Muchas gracias a todos los espectadores, muchas gracias a todos los ponentes. Esto es lo que hemos dado de sí y espero realmente poder volver dentro de un año y poder contaros mucho más de este reto porque me parece impresionante las posibilidades de evolución que tiene. No, uy, qué cegador. Esto siempre me pasa, cuando llego hasta este slide me quedo como, se me ve la cara roja, de todo el reflejo. Vamos a cerrar la reunión, no cerréis rápidamente el ordenador porque se os va a abrir una pestaña del navegador con la que probablemente sea la encuesta más rápida que hayáis tenido que rellenar jamás. 3 preguntitas muy rápidas, pero que a nosotros nos son muy útiles para ver cómo enfocamos el resto de nuestros meetups. Y no me lío más, que yo siempre me enrollo mucho y siempre se alarga todo cuando hablo yo.
Gracias por haber venido esta tarde. Esperamos veros en las siguientes. Muchas gracias, de verdad.